La invasión de Aira de 1807. Mucho antes de que los barcos negros de la flota hereje aparecieran en el horizonte de Aira, se pusieron en marcha las primeras etapas del plan. Zakor, el señor del mar hereje que comandaba la flota invasora, había planeado durante mucho tiempo la anexión de la isla Esmeralda. Un excelente general y estratega, así como un poderoso usuario de magia goética. Fue la amenaza más mortal que los irlandeses habían enfrentado en su historia llena de conflictos. En los años anteriores a la invasión, el camino de la bestia comenzó a agitarse en Aira, debido a un pacto que Zakor hizo con el culto de la luna. Los jóvenes hombres y mujeres irlandeses comenzaron a desaparecer cada vez que se desviaban demasiado en el bosque cuando la luna estaba llena, solo para volver a casa más tarde, gritando. Sus cuerpos desnudos, tallados con las runas de la bestia, algunos dando luz a monstruosidades, y otros escapaban para unirse a los aquelarres ocultos en la naturaleza. Otros respondieron voluntariamente a la llamada del himno de la bestia, y fueron a los bosques salvajes de la isla Esmeralda, dándole la espalda a la humanidad para escapar de la terrible carga de la Gran Guerra. Aldeas remotas fueron asaltadas por los suplicantes evolucionados de la bestia, y los cultivos fueron quemados. Aira se encontraba aislada del resto de las naciones fieles, mientras cada vez más de sus buques mercantes eran interceptados y saqueados. Todo esto minó la fuerza de la nación insular, y la guardia de las costas se volvió laxa, mientras que los irlandeses luchaban por contener a los sirvientes de la bestia. Como seguidor del gran duque infernal, Focalor, Zakor era sumamente adecuado para su papel de conquistador, ya que su señor comandaba los vientos y las olas. Una vez que sintió que los irlandeses estaban suficientemente debilitados, el señor del mar reunió sus barcos y los concentró en una poderosa flota, atracando cerca del pueblo de Athlone. Su ataque los tomó casi desprevenidos, y con su fuerza expedicionaria llevó a la poderosa artillería herética a la tierra sin apenas obstáculos. Mientras los irlandeses reunían sus fuerzas para defender sus costas, Zakor desató la siguiente estratagema de su plan maestro. Con un enorme sacrificio de sangre de cautivos, se liberó suficiente poder goético para abrir una puerta infernal que llevaba dormida mucho tiempo debajo del lago de Paul e Ifren, trayendo a los ejércitos de la Corte de las Siete Cabezas para apoyar a sus fuerzas. Atrapados entre dos fuerzas y acosados por los hombres del camino de la bestia, asaltando sus líneas de suministro, el ejército de Aira fue derrotado y el gran rey Moridoc cayó en batalla. Zakor tomó la corona de Irlanda de su cabeza cortada y reclamó la isla por derecho de conquista. Con el ejército de tierra de Aira destruido, las ciudades costeras cayeron ante los invasores. Catedrales, iglesias, monasterios, abadías y santuarios fueron arrasados y convertidos en templos de sangre. Se erigieron altares de sacrificio donde alguna vez se encontraban santuarios sagrados, y las cuchillas negras cobraron la vida de todo aquel que se atreviera a levantar la voz contra sus nuevos amos. Los sacerdotes herejes ahora enseñaban la coerción del infierno en los pasillos donde una vez se hicieron ecos de los alegres himnos de la santa palabra. Los irlandeses fueron forzados a luchar guerrillas en sus propias tierras. El recién coronado rey Neil trasladó la capital a la ciudad interior de Kilkenny, donde los altos reyes de la antigüedad tomaban corte. La ciudad interior resultó más fácil de defender, ya que la flota hereje no podía llevar sus armas, pero esto solo llevó a que cada vez más del campo cayera ante los invasores. Las décadas siguientes vieron casi todo el país tomado por las fuerzas herejes, y un gran número de refugiados intentaron escapar por el mar hacia Francia, Alba e Inglaterra. Muchos fueron atrapados por la marina hereje, con aún más sacrificios, encadenados a pilares de bronce ardiente, o vendidos como esclavos a la corte de la serpiente de 7 cabezas. Otros renunciaron a toda esperanza y sueño, dando la espalda a la humanidad y caminando por los lugares salvajes para recorrer el camino de la bestia, solo para volver como criaturas evolucionadas, para aprovecharse de aquellos que alguna vez llamaron sus compatriotas. Mientras la guerra azotaba la isla Esmeralda como una tormenta de muerte, era como si una serpiente se tragara inexorablemente a su presa entera, mientras que la mayor parte del mundo solamente miraba. Con su flota perdida ante los herejes en la batalla de los acantilados sangrientos, Inglaterra no pudo intervenir en la guerra, pese al evidente peligro de que Aira cayera ante las potencias infernales y le diera a los herejes una base ideal para lanzar una conquista a gran escala de la propia isla de Gran Bretaña. Solo la corona de Francia todavía enviaba refuerzos para apoyar a los irlandeses. El resto de la coalición fiel ofreció poco más que oraciones. Sin embargo, el duque de Nueva Antioquía envió a su propia guardia para ayudar a los irlandeses.
con un mensaje diciendo que Aira los necesitaría aún más que incluso el hogar de todas nuestras esperanzas. Como una joven reina, Brigitte ascendió al trono en 1890, después de que su padre fuera asesinado en la primera línea por el bombardeo de una bruja de artillería. Para entonces parecía que toda esperanza estaba perdida. En la mayoría de los mapas dibujados en Europa, Aira fue mostrada como parte de los dominios herejes, perdido para siempre ante la sombra del infierno. Ignorando a sus asesores, Brigitte se casó con Damnall, un gran general y estratega, a pesar de su origen bajo. Juntos hicieron un plan desesperado para salvar al reino. Como uno de sus primeros actos, la reina levantó la antigua prohibición de Fianna, los cazadores guerreros de la naturaleza. A pesar de la irritación de su confesor debido a las muchas formas paganas de los Fianna. Con las tropas adicionales aseguradas, la corte real pidió a los clanes que enviasen lo que quedaba de sus fuerzas para enfrentar a las fuerzas herejes. Luego de eso, la reina escribió una carta al Papa, pidiendo que el obispo de Roma les prestase un solo guerrero para ayudar a los irlandeses, como muestra simbólica de su apoyo. Cuando el supremo pontífice concedió el deseo, Brigitte pidió audazmente los servicios del paladín Ansai. Para asombro de los príncipes de la iglesia, la promesa fue cumplida, y el guerrero santo fue enviado para ayudar a los asediados irlandeses. Emprendiendo su labor sagrada en absoluto secreto, el paladín asaltó la puerta del infierno, tomando solo sus armas y la bandera de Storogramo para ayudar al ataque sorpresa. Luego de recibir información de que Zacor el Conquistador estaba a bordo de su buque insignia, Himno de la Obscenidad, una redada de las columnas voladoras de Fianna fue enviada para cortar la cabeza de la serpiente. Se desconoce cómo los Fianna fueron capaces de aprender las contraseñas herejes o cómo lograron engañar a la guardia bestia de Zacor. Lo que se sabe, sin embargo, es que contra todo pronóstico, los Fianna tuvieron éxito. El poderoso buque de guerra Behemoth fue hundido cuando su alijo de municiones fue estallado por un berserker Fianna que llevó un barril de explosivos a través de una lluvia de balas. El gran conquistador hereje murió en la explosión, que arrasó con varios otros acorazados. Aunque fue un gran golpe para las fuerzas del infierno, esto por sí solo no habría cambiado el curso de la guerra. Pero desde el sur vino la noticia de que el paladín Ansai había tenido éxito en la misión. La irreemplazable armadura de Ansai había sido rasgada y su ojo perdido en batalla, pero la boca del infierno se derrumbó detrás de él cuando salía de las llamas, ensangrentado, pero victorioso. Sin un líder y aislados de sus aliados en la corte de las 7 cabezas, las fuerzas herejes entraron en caos. El consorte de la reina lideró a las fuerzas irlandesas en una campaña que arrastró a los invasores en el mar en una serie de batallas brillantes. Sus pérdidas fueron incalculables. Más de 3/4 partes de las fuerzas irlandesas perecieron antes de que los herejes fueran derrotados. Y solo gracias a que los Fianna mantuvieron el camino de la bestia raya, lograron asegurar suficientes suministros para mantener el ejército en el campo. Ni uno solo de los guardaespaldas del duque de Antioquía sobrevivió a la campaña. Y hasta el día de hoy, los irlandeses envían a sus expertos escaramuzadores para ayudar a la defensa de Nueva Antioquía en su memoria. En resumen, la invasión costó la vida a la mitad de la población de Aira, debido a los combates, el hambre y la gente que huía de la isla. Esto actúa como una dura advertencia a los fieles sobre lo cerca que están todos de la ruina total. Espero que les haya gustado el vídeo, chicos, y de ser así recuerden que pueden darle al botón de like, suscribirse y a la campanita para estar al tanto de cada que suba un nuevo vídeo. Eso me ayuda un montón al canal, y si quieren apoyarme un poco más pueden hacerlo convirtiéndose en un miembro. Allá abajo tienen el botón para hacerlo. Abajo les dejo el enlace al Twitter y el Discord por si quieren seguirme o lo que sea. Y lo dicho, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, tenemos a despedir. Adiós.